En primer lugar, me gustaría que se presentara y que nos diera un poco un parámetro de cuál es su campo de investigación. Muy bien, pues mira, soy Javier Arríes y dentro de los campos que más me gustan está la historia, misterios asociados a la historia. Por ejemplo, el último libro que publiqué es Magia en el Antiguo Egipto, que es un poco pues una visión de cómo los egipcios veían su mundo desde el punto de vista mágico, ¿no? Más mágico que religioso. Y bueno, pues un poquito de todo. Objetos malditos, por ejemplo, es el libro anterior, y precisamente pues en estas jornadas de lo que voy a hablar es de muñecos malditos, ¿no? De esos muñecos que dan mucho miedo y que bueno, pues están asociados a todo tipo de leyendas, de cosas a veces tenebrosas, ¿no? Y bueno, también el uso de muñecos también en rituales mágicos, etcétera. Un poquito va a ir por ahí. Vale, este es el segundo evento que se realiza aquí en Villalba. ¿Cree que habrá posibilidad de un tercero? ¿Qué balance hace de estos dos eventos? Pues yo lo estoy viendo muy bien, la verdad es que el público está respondiendo de manera estupenda y más teniendo en cuenta las condiciones atmosféricas en las que nos estamos moviendo, ¿no? La verdad es que he hecho mucho para atrás a la gente, pero no, la verdad es que la respuesta de la gente, del público en general, pues maravillosa. En cuanto a la organización, está genial, de maravilla, entonces yo le auguro pues el año siguiente y otros muchos más. Yo creo que además es una cosa pues importante, que al fin y al cabo, aparte de misterios y de las cosas que hablemos, también hablamos pues eso de historia y de cosas que son cultura, ¿no? Y yo creo que llaman a la gente, llaman la atención. Entonces ve una buena acogida por parte del pueblo, ¿no? Para mí una acogida excelente, de público, como digo, igualmente de organización, me parece maravilloso. El entorno además es precioso y se da a eventos de este tipo. Yo creo que la sala, todo, absolutamente todo el medio en el que estamos, pues es un lugar para hacer este tipo de eventos, pues fabuloso. Y en cuanto al público, como te digo, no me lo esperaba, por ejemplo, con el tema del mal tiempo que está haciendo, que haya una respuesta así, me parece extraordinario, ¿no? Es muy valiente la gente salir a la calle con esas cortinas de agua que han estado cayendo continuamente y sin embargo, pues fíjate la animación que hay, el ambientazo que hay, la verdad es que me parece pues genial su respuesta. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros y nada, auguro pues muchos más años de eventos como este. Gracias a vosotros. Desconocido, él es Javier Arríes, es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, en la especialidad de Física de la Tierra y el Cosmos. En la actualidad trabaja como profesor de informática, también ha desarrollado labores como programador y administración de redes y bases de datos. Desde niño se ha sentido atraído por el mundo y la fenomenología de lo anómalo y del pensamiento mágico, llevándole a investigar de primera mano lugares, personajes y grupos relacionados con la cábala, la magia, la alquimia, la brujería y el chamanismo. Tiene una extensa cantidad de artículos publicados desde el año 1995 como colaborador de revistas especializadas, como Karma 7, Año Cero y Más allá de la ciencia. Además, colabora en diferentes programas de radio como invitado, asesor científico, documentalista y guionista. Es autor de 6 libros, entre ellos Magias en el Antiguo Egipto y Objetos Malditos, Guías de Juguetes del Mal y Lugares Condenados, de lo que precisamente nos va a hablar a continuación. Un fuerte aplauso para Javier y cuando quiera. Muchas gracias, gracias a Marta, gracias a los organizadores, gracias al Ayuntamiento de Villalba del Alcor y a todos, a Alfonso, a todos los que han puesto su esfuerzo en hacer eventos de estos que para mí pues son una maravilla, sobre todo por la proximidad, por el acercamiento, porque creo que el trato con los lectores pues es fundamental, ¿no? Y esos lectores muchas veces pues han convertido, al menos en mi caso, en amigos, ¿no? Y verlos en eventos de este tipo pues es siempre pues algo magnífico, maravilloso, casi lo mejor, ¿no? de este tipo de cosas. Una de las gratificaciones de estar metido en estos líos. Bueno, vamos a pasar un poquito de miedo, o no, este domingo por la mañana, bueno, con muñecos. Seguramente habrá en la sala alguien que tenga especial aversión a los muñecos. Vamos a ahondar un poquito en el porqué de ese miedo, ¿no? En qué nos lleva a temer a lo que son en principio juguetes y cosas tan inocentes como muñecos y muñecas, pues a tenerles miedo. Y vamos a ver que es una creencia universal. Vamos a hacer un viaje en el tiempo y en el espacio. Vamos a ver que es un miedo que, bueno, estamos acostumbrados a ver muñecas como Annabelle, ¿no? Esos muñecos, el muñeco Robert, las películas, etcétera, y puede parecernos algo contemporáneo, ¿no? Arranca desde muy atrás y esos muñecos han sido prácticamente utilizados, por ejemplo, en magia, en muchos casos han sido siempre contemplados con cierto resquemor, etcétera.
Y como os digo, en algunos casos ese miedo se convierte en una fobia. Tanto es así que hay términos médicos para describirlo, ¿no? Hay una fobia generalizada, podríamos decir así, que es la automotonofobia, vaya palabrito, que es un miedo irracional, es un miedo que uno no puede contener, que ante ese tipo de cosas pues no puedes contener una sudoración, una serie de fenomenología tanto física como mental, ¿no? El hecho del miedo y el hecho de estar ante algo que te asusta realmente. Es el miedo que se tiene a autómatas, a muñecos de cera, a títeres, a esos muñecos de ventrílocuo, a payasos, etcétera, ¿no? Eso es generalizado, es la fobia a cosas que se parecen a nosotros. Y dentro de esa fobia generalizada hay otras más especializadas. Por ejemplo, la pupafobia, que es el miedo a los títeres, y en nuestro caso, que es de lo que vamos a tratar, la pediofobia, el miedo a las muñecas, ¿no? Ahí os pongo algunos ejemplos de objetos que en principio están asociados a esas fobias. Veis un títere ahí, veis a un androide, ese experto en robótica japonés. Voy a ponerme, por cierto, tiempo porque si no, como me enrolle, estamos aquí hasta la hora de la comida. Y, pues por ejemplo, el típico muñeco de ventrílocuo, seguramente a alguno le dará un poquito de repelús. A otros, pues no, pues dirán, bueno, pues muñecos, ¿no? Pero muchos de vosotros seguramente sintáis cierto resquemor ante este tipo de figuras. Figuras de cera, ¿no? Como esos dos famosos actores que, bueno, pues en un momento dado, eso puede parecer una foto, pero fijaros, no, son muñecos de cera, ¿no? Esa inercia, ese no movimiento y tanto parecido a lo humano, pues realmente puede provocar miedo, inquietud. Muñecos. Estos son algunos muñecos que he ido pues fotografiando en diferentes exposiciones de juguetes antiguos, por ejemplo, en este caso, y pues fijaros qué pinta tienen, qué aspecto. En algunos casos, según les incida la luz, pues pueden tener un aspecto bastante siniestro, ¿no? Fijaros en ese muñeco del medio que parece que va a levitar hacia arriba, da un poquito de grima. Otros ejemplos de muñecos antiguos, estos son los muñecos con los que jugaban nuestras madres y nuestras abuelas, la típica Mariquita Pérez, etcétera. Sacados de ese contexto de juego, puestos así en esas vitrinas, con esos gestos que veis ahí, por ejemplo, pues oye, pueden dejarnos como digo, esa sensación de inquietud. Y evidentemente ese miedo ha sido pues estudiado desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista del antropólogo y, cómo no, de la psicología. Y uno de los primeros en ocuparse del miedo a las cosas que se nos parecen, pues es Ernst Anton Jens, un psicólogo que, bueno, pues que decía, llegó a pensar, a reflexionar y a decir que realmente los objetos que se nos parecen a nosotros, que están inanimados, pues generan una cierta duda, una cierta desconfianza, porque empiezan a generar nosotros pensamientos, dudas acerca de si no queda algún remanente de vida en ellos, ¿no? Se parecen a nosotros, nosotros nos movemos y ellos tienen esa similitud. ¿Se moverán? ¿No se moverán? ¿Quién sabe? Siempre van a generar esa extrañeza, ¿no? El propio Sigmund Freud, como sabéis, pues el padre del psicoanálisis, escribió un ensayo, Lo siniestro, donde analizaba las raíces del miedo en los seres humanos y, entre otras cosas, pues se daba cuenta de que los niños tenían muchas fantasías con sus propios juguetes y fantaseaban con la idea de que en algún momento dado esos juguetes podían, sobre todo por la noche, moverse, cobrar vida, desplazarse de un lado para otro, hablarles, etcétera. Y es que, según Freud, pues todo lo que es inerte pero con aspecto que imita, sobre todo a nosotros, que imita lo vivo, está en una especie de frontera entre lo vivo y lo muerto. En nuestra psicología, en nuestra psique, pues está en esa frontera entre eso que no se mueve pero que sin embargo se nos parece, ¿no? Es la frontera entre lo que parece que está vivo y lo que está muerto, ¿no? Y eso pues nos da miedo, nos inquieta. Pero además hay estudios pues muy recientes, en algunos casos asociados a la robótica. Ese personaje que veis ahí es Masamiro Mori, es un experto en robótica japonés, que creó una teoría, una hipótesis, tratando de explicar el por qué y cómo y de qué manera tenemos miedo a figuras que se nos parecen. Y él creó esa hipótesis del valle inquietante, que traducido literalmente sería algo así como el valle espeluznante. ¿Veis? Hay una gráfica, según este hombre, y prácticamente está demostrado que es así. Cuando un objeto empieza a parecerse a nosotros, por ejemplo, una figura antropomórfica tallada de manera burda en madera, en la que ya se ven pues miembros, pies, brazos, etcétera, empieza a generarnos simpatía. Según se va apareciendo, por ejemplo, un muñeco de peluche, según se va apareciendo más a nosotros, pues esa simpatía va creciendo. ¿Veis ahí esas dos gráficas?
La ordenada es familiaridad, es decir, va creciendo en familiaridad hacia nosotros, hacia arriba, y el parecido humano, que es esa abscisa horizontal, pues nos va indicando, según va creciendo, el tipo de simpatía o de miedo que sentimos hacia él, ¿no? Según vamos avanzando en parecido, por ejemplo, últimamente los robots son de un parecido extraordinario a nosotros, resulta que esa empatía empieza a decaer. Fijaros que hay un valle, ahí precisamente la simpatía va creciendo. En el caso de los peluches, de los muñecos, este sería un poco la gráfica, ¿no? Según se van pareciendo más a nosotros, más simpatía nos generan hacia arriba. En el caso de cosas mecánicas, de robots, esta sería la gráfica. Nuestra simpatía hacia esos objetos, un pequeño androide, por ejemplo, de juguete, nos genera simpatía. Y va subiendo, pero fijaros aquí, fijaros en ambas curvas. Cuando se pasa un límite, cuando el parecido con nosotros es excesivo, nuestra mente empieza a pensar precisamente en el lado no humano. Es decir, aquello tiene pinta de humano, pero no es humano. Y entonces hay una caída absoluta, que es ese valle, en el que aquello que nos simpatizaba de repente, no es que no nos simpatice ni nos deje indiferentes, es que nos causa miedo. ¿Veis? Luego hay una subida ahí, pero ese valle inexplicable que aparece aquí es ese valle del miedo, ¿no? Esa simpatía que va creciendo según se nos parece a nosotros, conforme crece puede llegar a esa duda, a esa inquietud. Las muñecas, además, fijaros que estos son estudios recientes, modernos. Habría mucho que hablar sobre los robots, sobre los androides. De hecho, acabaré con eso esta conferencia, pensando en que estos miedos que tenemos ahora mismo a las muñecas de porcelana, a las muñecas de trapo, pues van a ser prácticamente, sus sucesores van a ser el miedo a los robots. Pero son mucho más antiguas. Las muñecas, las figuras antropomórficas, las figuras que se nos parecen, son muy antiguas. Por ejemplo, ahí tenéis unas muñecas con las que jugaban las niñas romanas, las niñas de Roma. Fijaros que son muñecas articuladas. De hecho, las primeras casas de juguete, casas de muñecas, pues se registran ya en Roma. Fijaros qué perfección, por decirlo así, las niñas romanas ya podían jugar con muñecas a las que podían sentar, podían vestir, podían poner en diferentes posiciones. Hasta ahí bien. Ahí tenéis diferentes tipos de muñecas. La que está a la izquierda está en el Museo Arqueológico Nacional. O muñecas de otro tipo, esa muñeca romana de en medio, un poquillo más inquietante quizás, que es de la segunda mitad del siglo II, apareció en un sarcófago de una momia de Grota Rosa, una muñeca que ya había sido enterrada con su dueña. Esto ya empieza a darnos me resulta más inquietante. Una muñeca griega antes que los propios romanos. Los griegos también hacían muñecas articuladas, siglo V antes de Cristo. Esto es un aspecto lúdico, es decir, lo que estáis viendo son muñecas de juguete. ¿Qué tiene eso que ver con lo siniestro? Pues también, veréis, vamos a dar un salto cualitativo tremendo. Nos vamos a Japón. Nos vamos a Japón. En Japón, todos los 3 de marzo, ahora, porque los japoneses se rigen, realmente tradicionalmente se rigen por un año lunar, por meses lunares, meses de prácticamente de 28 días, pues el día 3 del tercer mes celebran una fiesta. Es el Hinamatsuri, es la fiesta de las muñecas. También se conoce como la fiesta de las niñas. ¿Por qué? Pues tiene lugar una celebración que generalmente suele durar un día, da mala suerte celebrarlo más tiempo, en el que las niñas están contentísimas porque muñecas que han ido heredando de sus madres, de sus abuelas, en algunos casos pues son muñecas muy antiguas, las disponen en una especie de altares con 5 o 7 niveles, forrados de terciopelo, todo pues, con una estética preciosa, están vestidas a la moda, al uso de la moda de la época Edo, que es la época imperial, el último periodo de la época clásica japonesa, e imitan pues a la corte imperial. Arriba del todo están el emperador y la emperatriz, y abajo, en los niveles más bajos, están los cortesanos, ¿no? La gente que la acompaña en la corte. Fijaros en esas caras de porcelana, pues a alguno les puede dar un poquito de miedo. Fijaros que en principio es una fiesta dedicada a las niñas, donde las niñas se lo pasan muy bien, y así es, pero si indagamos un poquito dentro del folclore asociado a esta festividad de las muñecas, pues empezamos a encontrar cosas curiosas, ¿no? Pensamientos mágicos ahí asociados a ese festival. Por ejemplo, una de las comidas típicas es el hinaharare, que son bolitas coloreadas, que son dulces de arroz, están pensadas para los niños, y ojo, están pensadas para proteger a las niñas de la mala suerte. Hay algo aquí.
Antropológicamente tenemos ahí una pista. Otra cosa, otro alimento que se suele tomar es el shirosake, que es un vino de arroz, un sake blanco y dulce, y que se supone que te purifica. Fijaros, son comidas que están pensadas para protegernos, para purificarnos. De hecho, también, como os decía, es un festival que debería durar solo un día. Es decir, pasado ese día, las muñecas deben ser recogidas, porque se piensa que si no se hace así, la niña podría tener incluso mala suerte, tener problemas para casarse, etc. Y es que este festival, que ahora se celebra, Festival de las Niñas, en realidad se basa en un festival más antiguo, en el antiguo Hina-Nagashi. Y este ritual, amigo, ya no es tan infantil. Este ritual que tenía lugar ese 3 del tercer mes, número mágico, de lo que se trataba era lo siguiente: se ponían muñecas, efectivamente, pero en este caso para atraer en ellas, para que se convirtieran en los hábitats de los malos espíritus, para recoger toda la mala suerte que pudiera haber en las casas y en torno a las personas de esas casas, y que, de alguna manera, atraerlos como un cebo, fueran a pasar a las muñecas. Una vez recogidas esas muñecas, se ponían en un barco y eran llevadas al río. ¿Para qué? Para alejar a esos espíritus que estaban atrapados ya en las muñecas y dejarles fuera. Fijaros, aquí ya lo infantil empieza un poco a mezclarse con tradiciones un poquito más oscuras, ¿no? En el caso de las muñecas también, antes de las que hemos visto grecorromanas, también ocurría algo. Las niñas romanas, cuando ya eran prácticamente adolescentes, cuando ya estaban próximas a casarse, el día de su boda, todas sus muñecas no eran llevadas a cualquier parte, no se las llevaba consigo, eran llevadas al altar de Venus, o de Afrodita en el caso de los griegos, y eran dejadas allí como un objeto de consagración. Fijaros que también para los romanos y los griegos las muñecas eran algo más aparte de un juguete. Seguimos en Japón. Fijaros esas muñecas, son también pues de ese festival de las muñecas de porcelana, están pues perfectamente representando esa época Edo con sus kimonos, etcétera. ¿Lo veis? Y en algunos casos, pues como os digo, seguramente alguno de estos muñecos, si nos lo encontramos en una sala de porcelana, pues oye, puede dar grima. Como os digo, son fobias, son irracionales, es decir, la gente que los tiene, pues a lo mejor algunos no. A mí las muñecas en principio no me dan, aparte que ya estoy acostumbrado, ya como estoy metido en tantos regionales de esto desde hace tanto tiempo, es difícil ya que me asuste, ¿no? Por cualquier cosa. Como decíamos hace no mucho, dan más miedo los vivos. Pero la gente que tiene este tipo de fobias no puede remediar. Son fobias, son miedos irracionales absolutamente. Seguimos en Japón y luego pegaremos saltos a otros lugares del mundo, porque las muñecas no solamente han sido objetos de juguete. Las muñecas han estado siempre asociadas a lo mágico, porque siempre han sido vistas como posibles receptáculos de genios, de entidades, de espíritus, como que los niños también puedes impregnarlas un poco con su propia personalidad, están continuamente jugando con ellas, etc. Y también, por supuesto, seguramente conocéis las típicas muñecas vudú, ¿no? Muñecas para maldecir, que ni son vudú ni son haitianas. Por lo que hemos visto en las películas, nos puede parecer que son un objeto propio de esas culturas antillanas donde se han mezclado, donde ha habido un sincretismo de diferentes religiones, la cristiana por un lado, pero las religiones que traían, por ejemplo, las etnias yoruba de África y que han hecho ahí unas mezcolanzas, pues no, son mucho más antiguas. Y es además una creencia universal, no solamente pertenece al Caribe. Vamos a ir viajando por diferentes lugares y en diferentes momentos del templo. Esto que estáis viendo, esa figura, es una representación de un antiguo ritual que es el Ushi, a ver si lo digo bien, Ushi no Toki Mairi, que traducido más o menos literalmente sería la visita al templo a la hora del buey. Esa hora del buey tiene lugar de 1 a 3 de la madrugada, ¿no? Y supuestamente es cuando están libres los genios, los espíritus de la mitología japonesa, ¿no? Donde las brujas pueden actuar con más impunidad. Y ahora quiero que os imaginéis algo. Fijaros en esa figura. Representa a una mujer. Lleva arriba un pote, ¿lo veis? El típico... es como un trípode, en realidad. Son 3 patas y es ahí donde se ponen los calderos para cocinar. Bueno, pues imaginaros que estáis por el campo tranquilamente en Japón, imaginaros en esa Edad Media japonesa y veis en el campo a una figura que se acerca a vosotros con el pelo, ese pelo que suelen tener las japonesas, largo, negro, absolutamente suelto, completamente pálida, envuelta en arroz, en polvo de arroz, con un kimono blanco también, llevando un cuchillo en el cinto, llevando
eso puesto al revés en la cabeza con 3 velas encendidas, con un martillo, que podéis ver aquí. Es una alusión al buey, lo que veis aquí también. Pues imaginaros eso, el susto. Esa mujer lo que va a hacer es un ritual de maldición. Lleva además de ese martillo unos clavos y una muñeca, hecha con paja, pero perfectamente reconocible la figura antropomórfica, ¿no? Ese muñeco de paja suele llevar lo que los hechiceros modernos llaman un testigo, es decir, algo de la persona a la que quieren maleficiar. Piel, sangre, uñas, una foto, un dibujo si no hay foto. ¿Por qué digo foto? Porque este ritual sigue haciéndose. Es muy antiguo. Se tienen registros desde la Edad Media. Bueno, pues ahí va esa mujer con esa pinta, con ese aspecto. ¿Por qué esas mujeres harían así? Pues generalmente para vengarse de amantes, son mujeres despechadas que van a vengarse de amantes. Se van a un templo sintoísta, en los templos sintoístas suele haber un árbol sagrado, el Shinboku, y generalmente ese árbol sagrado suele ser, en la mentalidad de los japoneses, el hábitat de un kami, de un espíritu. Van a ese templo, cogen esa figura, con el odio a esas despechadas hacia esa persona que les ha engañado, que les ha hecho algún tipo de faena, cogen esa muñeca y van clavando 7 veces con clavos profundos en el árbol, descargando todo su odio, clavando esa muñeca en el árbol. Fijaros que el árbol está habitado por un espíritu, lo que están haciendo también es convocar al espíritu, llamarle, enfadarle al espíritu para que el espíritu también vaya precisamente a por esa persona, ¿no? Generalmente hay 2 variantes, o en esa misma noche van poniendo desde abajo hasta la cabeza directamente los clavos en la muñeca, se supone que así están afectando directamente a esa persona, o que también hay que tener valor para hacer el ritual, 1 por noche, ¿no? Esas mujeres además se supone que no deben ser vistas, suelen llevar un peine en la boca para no hablar, para no romper el silencio de esa hora mágica en la que los kami están sueltos, en la que los espectros andan sueltos. Y además, si se encuentran con un testigo, nadie debe verlas, por eso llevan un cuchillo en el cinto. Se supone que deben eliminarlo, deben acabar con el testigo. Un ritual que desde luego el de las muñecas vudú se queda pues corto. Fijaros, otra representación terrorífica, fijaros a esa mujer con ese aspecto de la propia ira, del propio odio que lleva, va a hacer su ritual. Llevan un espejo, que se me ha olvidado comentarlo, un espejo colgado, algo muy típico de los chamanes también, un espejo que refleja el otro lado, el mundo invisible, colgado del pecho, esas velas encendidas con ese trípode invertido sobre la cabeza. Y fijaros las muñecas clavadas en ese árbol, se pueden encontrar todavía, e incluso todavía por internet uno puede hacerse con el kit para poder llevar a cabo el ritual. Es decir, no es algo antiguo ni mucho menos, es algo que se lleva a cabo e incluso tú puedes hacerte con tu kit por internet cuando un novio te ha hecho una faena, pues a ponerte un trípode en la cabeza con velas invertidas, tu cuchillo, tu peine, a buscar un árbol sagrado y hacerle pues la vida imposible con el mazo y los clavos. Fijaros en los clavos, son de dimensión considerable, las 3 velas para llevarlas encima, pues todo el kit preparado. No solamente en Japón, pegamos otro salto. Ahora nos vamos a África. Y por cierto que con Amorós, con Elena Merino, comentamos un objeto que es bueno, pues objeto de coleccionistas y que Amorós tiene por allí, nos enseñó una foto y da un poquito de grima. Son los senkishi. Los senkishi son objetos que proceden del Congo, de ese África central. Los senkishi suelen ser llamados tumbas portátiles. ¿Por qué? Cuando alguien importante muere en un poblado, puede ser un jefe que ha demostrado ser alguien valeroso, alguien importante en la tribu, un hechicero, una sanadora, muere, su espíritu es captado, intenta ser captado por el poblado para que siga defendiendo al poblado pues tras la muerte, ¿no? ¿Qué se hace entonces? Alguien especializado crea un enkishi, cosa que no es nada fácil, se hace con madera, con otra serie de objetos, generalmente suelen tener como cajoncitos, objetos que guardan dentro. ¿Qué se guardan ahí dentro? Pues generalmente, si puede, son testigos también, es decir, cosas que pertenecían al difunto. En el caso de lo que nos enseñaba Amorós, incluso se veían los propios dientes, probablemente del propio difunto. Tierra de la tumba en la que ha sido enterrado, entonces se supone que el enkishi se convierte en, digamos que el nuevo cuerpo de ese espíritu, ¿no?, que está encajado en ese cuerpo. No están para hacer daño, al contrario, es decir, se les consulta,
y están en el poblado pues para hacer bien. Ahí tenéis dos objetos, los museos están llenos de ellos, son objetos también de coleccionismo. No es difícil encontrarse una casa en la que, si el dueño es un coleccionista, pues encuentre un objeto de este tipo. Muñecos sagrados en este caso. Dentro de los enkisi hay una categoría más simpática, si se puede decir así, porque saber quién es ese muñeco, en principio, desde el punto de vista del pensamiento mágico, ahí encerrado un espíritu, pues oye, ya echa un poco para atrás. Pero fijaros en estos llenos de clavos. Son los enkisi Nkondi y son llamados a veces cazadores nocturnos. Ahí tenéis varios ejemplos del Congo, generalmente, como os digo, el Congo es una región absolutamente pues, enorme en el centro de África. Son de finales del siglo XIX, están repartidos en muchos museos, por el Brooklyn Museum. Estos, fijaros en la pinta que tiene el del medio. Es un poco agresivo. Son cazadores. Son cazadores justicieros. También se guardan en el poblado. Pero ojo, están para vengarse, están para hacer justicia. Si alguien roba algo, si alguien comete un crimen en el poblado, entonces los hombres sagrados, de los que saben manejar el enkisi Nkondi, van a clavar un clavo. Cada vez que se clava un clavo es para hacer, por ejemplo, un juramento. Es decir, tú te comprometes a algo importante, clavas un clavo para llevar a cabo ese juramento. O también, como digo, para perseguir a aquellos que han roto un tabú, que han hecho algún tipo de pifia a la tribu, etcétera, que han robado o han hecho algún crimen, ¿no? Se supone que el enkisi Nkondi, el cazador nocturno, va a ir a por él, a hacer justicia. Subimos un poco más para arriba. Desde el Congo vamos a tierras que se nos van acercando más. Nos vamos, en este caso, a Egipto. Maldiciones a la egipcia. Los egipcios, los sacerdotes egipcios, también hacían lo mismo. Apelaban a la justicia divina para castigar crímenes, para acabar con los enemigos del Estado. Ahí veis lo que se llaman figuras de execración. Muñecos, figuras de arcilla, en algunos casos burdos, en otros más elaborados, en los que se escriben en tinta roja, como podéis ver aquí, los nombres de enemigos, de las tribus de los enemigos, de los cabecillas de esos enemigos, a veces personajes concretos. E incluso alguno ha aparecido que pertenecía a alguien importante en la corte, ¿no? Como que alguien quería hacerle daño. Estas figuras se creaban, se les relacionaba con esos personajes mediante un ceremonial y luego eran expuestos a ceremoniales cruentos, salvajes, en las que prácticamente se les hacía de todo. En los hechizos, en los papiros mágicos egipcios, se nos dice cómo van a ser alanceados, acuchillados, arrojados en tierra, expuestos al fuego, escupidos varias veces mientras se mencionan todo tipo de perrerías, ¿no? de cosas malas para que les ocurran a esa gente que ha sido ahí representada. En algunos casos la inquina llega a tal punto que los sacerdotes encerraban a estas figuras, a estos muñecos, en tarros llenos de orina, suponiendo que así poco a poco el enemigo se iba pudriendo, ¿no? Igual que esa figura empapada en la orina, pues iba de alguna manera perdiendo la vida. Ahí tenéis varios objetos del Imperio Medio, bastante tiempo atrás. Son figuras que se conocen pues, prácticamente desde hace 5000 años. Ahí veis otros ejemplos. Fijaros que además, en algunos casos, están metidos como en ataúdes, como en sarcófagos. Aquí tenéis otra del periodo tolemaico, un periodo más reciente, perfectamente en rojo, tinta roja, tinta de la sangre, tinta asociada al dios Set, el dios del caos y de las tormentas, para hacer daño a alguien en concreto. Durante mucho tiempo, las pistas arqueológicas que tenemos de Egipto nos dicen que esta magia execratoria era llevada a cabo por los sacerdotes. No tenemos textos en los que se nos hable de figuras hechas para maldecir en plan egoísta, es decir, que el propio pueblo, la propia gente del pueblo, por decirlo así, las empleara. Pero conforme avanza el tiempo, cuando Egipto empieza a entrar en contacto con sus vecinos griegos y romanos, empiezan a aparecer papiros mágicos en los que parece que la magia se ha vulgarizado. Y cualquiera puede hacer ya un muñeco, pero para acabar con un competidor, para hacer amarres amorosos, que no solamente buscan el amor de la otra persona, lo buscan, pero de una manera prácticamente se puede llamar que es magia negra, se puede decir que es magia negra porque esa persona de la cual se está buscando el amor, por decirlo así, es, digamos que entregada a los demonios, y esos demonios la van a hacer la vida imposible, la van a angustiar hasta que ceda a los deseos del mago. Y aquí, de hecho, veis esta figura egipcia que está hecha en cera, muñecos de cera, del periodo romano, ya del periodo tardío 1 al 3 después de Cristo. Fijaros en esto está en el Museo Británico. Fijaros en la parte del ombligo. ¿Veis que hay una cosa ahí en medio? ¿Sabéis qué es? Es pelo, cabello.
cabello de la víctima, el testigo de nuevo. Para que esa figura de cera pueda tener una relación mágica, un rapport mágico con esa persona a la cual se quiere afectar, se añade algo de la víctima, en este caso pelo, ¿no? Y hasta aquí han llegado a nosotros todavía. Otras dáguidas o muñecas empleadas pues para maldecir o para amarres. Ahí veis una, por ejemplo, que se conserva en el Museo Arqueológico de Atenas, fechada en el siglo V a.C., está metida como una especie de tumba. Estas muñecas se suelen encontrar al lado de tablillas de plomo en las cuales pues están escritas maldiciones hacia alguna persona y se enterraban en tumbas de gente que generalmente había muerto joven o de manera violenta, en las tumbas, en los campos donde había ocurrido alguna batalla, para que se encargara de alguna manera gente que había muerto de manera violenta, que aún todavía andaba su espíritu o su sombra por este mundo, y ayudar al mago a conseguir sus objetivos. Espeluznante es esta figura que veis aquí, que se guarda en el Museo del Louvre, que fue encontrada en Egipto también, pero ya tiene mezclas de cosas egipcias con los griegos, es de la época tolemaica, que se encontró a su lado en un jarro de barro cocido, junto a una de estas tablillas que os digo de maldición de plomo. Es una mujer que está tratada como si fuera una prisionera. Fijaros que está como arrodillada y con las manos y los pies atados a la espalda, como se suele representar precisamente a los enemigos de guerra. Hay exactamente 13 clavos de bronce clavados en sitios estratégicos de su cuerpo. En realidad no es un hechizo de destrucción, es, como os digo, un hechizo de amor, pero un hechizo de amor terrible, porque su nombre apareció al lado de un pergamino y está asociado a dioses infernales, tanto griegos como egipcios, a Hades, a Anubis, a Hécate, para que le hagan la vida imposible, para que la atosiguen y tenga que ceder obligatoriamente a los deseos del mago o de su cliente. Realmente, pues terrible. Magia de muñecos que no solamente que ha pervivido a partir de Egipto. Como os digo, fijaros que los muñecos vudú ni son de hace tan poco tiempo. No. Fijaros que en este cuadro magnífico de Goya, llamado El Conjuro o Las Brujas, que se conserva en el Museo Lázaro Galdeano, son brujas, son representaciones de brujas, ¿no? De esas brujas pesadillescas que pintaba Goya. Fijaros en esta mujer con la típica lechuza asociada ya desde tiempos grecolatinos a las brujas, a las strigae, que es el nombre latino precisamente de las lechuzas. Esta mujer llevando niños, una de las cosas que se atribuyen a las brujas, ¿no? Y fijaros en esta, lleva un muñeco y le está pinchando. En plena época de Goya, ¿no? Fijaros también en este detalle de 1591, es un bajorrelieve de 1591, siglo XVI. Es el proceso de Agnes Sampson en Escocia, una mujer que fue acusada de brujería en Escocia, y entre otras de las cosas que salieron en el juicio, les decía a ella y otras compañeras brujas que el diablo pues se aparecía ante ellas y les repartía muñecas para poder hacer daño a sus vecinos. Como veis, la magia de las muñecas, la magia de la secreción es universal. Fijaros que hemos ido hasta Japón para encontrar rituales parecidos, que nos hemos ido hasta el centro de África, nos hemos ido a la Edad Media viajando en el tiempo, y esas muñecas para maldecir, utilizadas en magia, pues son algo atemporal. Y algo que prácticamente en todas las culturas se ha empleado. Son solamente unos pocos ejemplos. Podría poner ejemplos también encontrados entre los amerindios, en otros lugares de África, en Oceanía, entre los aborígenes. Prácticamente no hay sitio, no hay lugar en el que no haya una brujería o una magia dedicada a la imagen. Y ahora vamos a ver vamos a pegar un salto hacia lo moderno, a esos muñecos que seguro que todos conocéis y que están llenos de mitos o de leyendas a su alrededor acerca de que están malditos, impregnados o habitados por entidades. Seguro que todos conocéis, cómo no, pues a Annabelle, ¿no? A la muñeca Annabelle. Fijaros que esa película de 2014 tenía como protagonista esa muñeca inspirada, vamos a verlo ahora, en otra un poquito más tierna. Esta la verdad es que da un poco de grima. Yo no la pondría en el salón de casa, asustaría a los visitantes, pero la Annabelle auténtica es una muñeca de trapo que en realidad pues forma parte de una serie que fue muy famosa en los años 20, nació en 1915 de la mano de un ilustrador, Raji Dian, un hombre cuya hija pues murió, pensaba él que por la vacuna que le pusieron. Fijaros que ahora hay todo un movimiento antivacuna con el que yo no estoy de acuerdo, creo que es muy peligroso eso, pero bueno, este hombre pues se le murió su hija. Antes de ello pues creó una serie de ilustraciones, de dibujos, de cómics con Raji Dian, ahí la veis.
Y esto dio lugar, tuvo tanto éxito esta serie de cómics, de ilustraciones, de animaciones también en el cine, que se creó una gama de muñecas de trapo, pues que en 1920 pues era la muñeca que prácticamente toda niña norteamericana quería tener. Ahí tenéis una Raggedy Ann y ahí tenéis a la Raggedy Ann por excelencia, a Annabelle, que está guardada pues en un museo, en el museo familiar del matrimonio Warren. Ed y Lorraine Warren, que seguramente muchos lo conoceréis, son un matrimonio de parapsicólogos norteamericanos que, bueno, pues prácticamente casos, por ejemplo, como el del caso de Amityville, pues ellos estuvieron involucrados en el estudio de ese caso. En este caso Annabelle también es otro de sus casos más famosos. Ellos tenían, porque Ed ya murió, queda solamente Lorraine, tienen un museo, todavía se puede visitar, en Monroe, en la ciudad de Monroe, en Connecticut. Es un museo del ocultismo que tiene objetos, muchos objetos que se han ido encontrando en sus diferentes casos, ¿no? Allí Lorraine Warren pues sigue recibiendo a los visitantes. Fijaros cómo está Annabelle. Tiene una cruz encima, está metida como una caseta de madera. Tiene una cruz encima. Lo que veis aquí es el arcano número 15, del tarot de White, un ocultista inglés, es uno de los tarot más conocidos, el arcano 15, que es el diablo. Está encerrada y hay un cartelito que dice advertencia, no abrir bajo ninguna circunstancia, ¿no? ¿Cómo llega esto aquí, este objeto infantil, a ser encapsulado, metido de esta manera? Bueno, pues todo empieza en 1970. En 1970 aparece un libro de Demonologist, The Extraordinary Care of Ed Lorraine Warren, pues, en el que se exponen algunos casos del matrimonio Warren y entre ellos pues el de Annabelle, ¿no? En ese libro se expone cómo en aquellos años 70 Donna, una mujer que en ese momento tenía 28 años, que es una estudiante de enfermería, convive con una amiga suya que se llama Angie en un piso. Y pues allí están conviviendo mientras estudian su enfermería, etc. En un momento dado, Donna cumple sus 28 años y su madre encuentra un ejemplar de esas Raggedy Ann que en 1920 eran tan famosas y se la regala a su hija. Ella tan contenta, ¿no? Es un bien preciado. Es como si a nosotros, a una niña de ahora, le regalan una Mariquita Pérez, ¿no? Que es un clásico dentro de las muñecas de nuestro, digamos, de nuestro entorno cultural. Bueno, pues es Donna. Es Angie, la amiga de Donna, la que empieza a ver que la muñeca la dejan de una manera determinada y aparece cambiada de postura, la dejan encima de la cama y parece que en un momento dado la han dejado con los brazos así, pues luego aparece con los brazos mirando para otra parte. No le prestan mucha atención, les parece una curiosidad. Supuestamente dicen que luego empiezan a aparecer unos pergaminos con mensajes extraños en los que dicen tened cuidado con Lou. Lou es el novio de Donna en aquel momento. Y aquello empieza a preocuparles, porque esos mensajes, ¿quién ha entrado ahí a poner esos pergaminos escritos con esos mensajes? Puede pensar que un camarada de la facultad pues les está gastando una broma, pero ¿cómo entra en casa? Les preocupa. Y ya aquello llega al límite cuando ven a Annabelle en un momento dado también cambiada de postura, pero tiene algo en el vestido que parece pues como sangre, ¿no? Aquello les inquieta de tal modo que buscan la asistencia de una medium. Esa medium les dice que dentro de la muñeca habita el espíritu de una niña pequeña llamada Annabelle Higgins, que murió en el solar de la casa en la que ellos están viviendo, ¿no? Annabelle Higgins es una niña, el espíritu de una niña que está ahí en su muñeca y que lo que quiere es que, bueno, pues que la den cariño y quiere que la hagan caso, etcétera. Entonces lo que les dice la medium es que por favor pues que la traten como una niña. Tanto Donna como Angie pues lo hacen así. Tanto es así que es que como que la adoptan, ¿no? Como que ya ven en la muñeca prácticamente a la propia Annabelle, a la propia niña, y la tratan como tal, como una niña más, a la que cuidan, a la hablan, etcétera. Esto no le hace ninguna gracia a Lou, al novio de Donna. No le hace gracia desde el primer momento, porque en cuanto Lou, según aparece reflejado en este libro, como os digo, ve a la muñeca, no le hace gracia, como os digo. De hecho, Lou empieza a tener una serie de pesadillas con Annabelle. Una es determinante, y una de esas pesadillas se queda paralizado. En la pesadilla ve como Annabelle está a los pies de la cama, sube de un salto, empieza a reptar por su pierna y trata como de ahogarle. Fijaros, esto tiene toda la pinta realmente de un fenómeno médico bien conocido, que es la parálisis del sueño, y de haber sido pues una alucinación hipnagógica. Eso por un lado. Al día siguiente tiene algo más, diríamos, inexplicable, algo más inexplicable. Y es que Lou, pues hablando de un viaje con Donna, escucha unos ruidos arriba en su habitación,
sube a ver qué es y se encuentra a Annabel, que otra vez no está como la han dejado, está en una esquina, se queda extrañado, nota una presencia detrás de él y, según su testimonio, pues nota que le desgarran con garras en el bajo vientre. Aparecerían 4 garras en un sentido, en vertical, y 3 desgarres en horizontal, ¿no? Los Warren, una vez que conocen el caso, dirían que es la marca de la bestia. No sé muy bien por qué, por 4 más 3, 7. La marca de la bestia, como sabéis, es el 666, pero bueno. Y el caso es que esas heridas también son muy extrañas, cicatrizan de una manera muy rápida. Lowe ya se mosquea mucho. Entonces, hay un padre que conocen ellos, que conocen Donna, que conocen Lowe, es el padre Hagan. El padre Hagan, a su vez, conoce al padre Cook, que es un conocido ya de los Warren, les llama, les cuenta el caso. Los Warren acuden a la casa, con ayuda del padre Cook, exorcizan a la casa. Hay que decir que Ed Warren se presentaba a sí mismo como demonólogo, mientras que Lorraine Warren, su mujer, pues era sensitiva, ¿no? Ella decía que era sensitiva y que podía percibir las cosas que... Entonces Lorraine decía que había algo dentro de la muñeca. Ed, como demonólogo, acompañado del padre Cook, hacen un exorcismo en la casa y, por si acaso, se llevan la muñeca a su casa, a su museo. El viaje tiene accidentes, hay una serie de cosas que les pasan en el camino, pues bastante inquietantes, ¿no? Los frenos no funcionan bien. En un momento dado, incluso, Ed Warren se baja, le echa agua bendita a la muñeca, le hace unas cruces, etcétera, y le dice que se porte bien, por decirlo así, hasta que llegue a casa. Llegan a casa, la sientan en una silla. Todo esto testimonio siempre de los Warren, claro. Dicen que levita un poco y se lanza al vacío. Entonces podría interpretarse que la muñeca se ha caído de la silla, pero a lo mejor ellos le ponen ese punto, ¿no?, de más dramático, como que se ha levantado un poco y se ha lanzado al suelo, por decirlo así. O en otras ocasiones la dejan en otros sitios, aparece en otros lugares de la casa. Es decir, Annabel hace travesuras, no varias. Hay una anécdota que cuentan, un sacerdote amigo del matrimonio, Jason Bradford, llega a la casa, le enseñan a Annabel y el sacerdote no se le ocurre otra cosa que coger a Annabel y dice: ya no vas a hacer más daño a nadie, mientras la menea así con fuerza, ¿no? Por lo visto, Lorraine Warren se queda en blanco, pálida, ¿no?, al ver esa situación. Le dice: ten cuidado, porque de alguna manera estás llamando un poco a Annabel a hacer cosas que posiblemente no te gusten. Bueno, el sacerdote vuelve a casa y durante la vuelta a casa se supone que tiene un accidente en el que el coche acaba prácticamente destrozado, y él se salva pues prácticamente por los pelos, como quien dice. Hay una anécdota que te cuentan prácticamente cada vez que vas al museo, que es precisamente la de unos visitantes al museo, una pareja de motoristas, chico y una chica, y al chico no se le ocurre otra cosa que enfrentarse a Annabel y decirle, retarle un poco a que le haga alguna cosa. Los Warren le dicen que eso no, por favor, que no hagan eso. Le acaban echando de la casa. Ellos salen pitando de la casa, pues diciendo todo tipo de perrerías contra Annabel. Y en esa moto, 3 horas después, van en su moto, se estrellan, él se mata en el accidente, ella tienen que hospitalizarla y bueno, pues queda bastante mal parada. Esta es la historia, algunos de los rasgos de Annabel. Annabel ha salido en 2015 de ese, fijaros que estaba, como os digo, encerrada. En el 2015, pues Lorraine Warren la sacó en una especie de evento multitudinario en el que pues había una cena, te la ponían ahí fuera, sentada en una silla, luego te podías hacer fotos, todo ello bajo un módico precio, en el que se vendían también los libros de los Warren, etcétera. Fue bastante sonado el evento. Fijaros hasta qué punto llegó la parafernalia, que las personas, los porteadores de Annabel que la sacaron de su caja, iban empapados en agua bendita. No la tocaron directamente, sino que la llevaran envuelta en unas sábanas empapadas también en agua bendita. Bueno, todo un espectáculo. Me preguntaréis, bueno, ¿y qué hay detrás entonces de Annabel? Pues prácticamente lo único que tenemos es la palabra de los Warren. Es decir, no tenemos acceso a los protagonistas reales, y lo que sí os digo es que hay todo un merchandising alrededor de Annabel que ha generado pues las películas, etcétera, y como digo, esto ya del 2015 pues es un tema mercantil bastante intenso, ¿no?, en el que sacamos a Annabel con agua bendita, la ponemos en esa silla, hay una convención en la que tú pagas por tener una cena, te dan unas conferencias, te puedes hacer unas fotos con Annabel, pero desde luego la historia, sea real o no, que ya os digo, no queda ninguna constancia física real del tema, pues
merece unas cuantas películas de terror. Otro muñeco que yo creo para mí es, por varias razones, me resulta más interesante todavía que Annabelle. Y es, bueno, ahí veis a la izquierda, ¿no? Seguro que habéis visto los aficionados al terror como yo, que consumo películas de terror, como el que consume churros, pues el muñeco diabólico, el famoso Chucky, de una producción de 1988 que tuvo un montón de secuelas, incluso con novia, muñeco de la novia de Chucky, de por medio, etcétera. Bueno, pues si esa Annabelle feísima, espantosa que veíamos antes está basada en esa muñeca Annabelle del museo, fijaros que Annabelle está encerrada en un museo. Pues es que los tres muñecos más importantes, por decirlo así, en este tipo de cosas, están las tres en museos, curiosamente. El muñeco que inspira la figura de Chucky, de ese horrible Chucky con esas cicatrices armado con cuchillo, es ni más ni menos este otro muñeco que veis aquí a la derecha. Es un muñeco histórico porque tiene ya más de 100 años. Fijaros que el pobrecito está bastante machacado por las polillas. Para que os hagáis una idea, es un muñeco del tamaño de un niño de unos 5 a 6 años, vestido de marinerito, como era la época, y está en el Museo East Martello, en una ciudad de Florida que se llama Key West, y es prácticamente el protagonista fundamental de la ciudad y de muchas otras cosas como veremos. Fijaros que él tiene un juguete, es el juguete de un juguete, ese pequeño león, que algunos incluso dicen que lo han visto cambiar de posición. Bueno, no está pegado a él ni nada, es decir, es fácil que cualquiera del museo pues lo ponga de un lado para otro, aunque él está encerrado en una vitrina, como veréis. Fijaros en este detalle, que luego lo comentaremos también. Hay un montón de cartas de visitantes del museo que le han mandado cartas y veremos por qué. Tiene su aspecto un tanto oscuro. Pues ese es Robert, el muñeco Robert. El muñeco Robert, su nombre, pues tiene un porqué. Fijaros, hay una familia de Key West, una familia adinerada, la familia del doctor Thomas Otto, que en 1898 pues compra para su familia precisamente lo que se llama la casa del artista. Es esta casa que veis. Y allí, pues, con su familia se va a vivir. 1898. Es un tiempo en el que todavía la economía esclavista pues está a la orden del día. Los criados son prácticamente caribeños, son gente que está acostumbrada a los cultos afrocaribeños, gente también muy supersticiosa. En el año 1900, nace uno de los tres hijos del matrimonio. A cargo de Robert, como en todas estas cosas, se han dicho muchas cosas, muchas de ellas falsas, ¿no? Como que Robert Eugene Otto, el propietario del muñeco, era único. No, era uno de los tres hermanos. Bueno, en 1900 nace, como os digo, Robert Eugene. Es este hombre de aquí, que es un pintor norteamericano de cierta relevancia, de cierta importancia. Nace en esa muñeca. Cuando tiene, entre 1900 y 1906, cuando tiene entre 5 o 6 años, él tiene una mujer de color, de las Bahamas o de alguno de estos lugares caribeños, una niñera que pues tiene mucho trato con ella, la quiere mucho. Lo que parece que está claro es que la madre de Robert Eugene pues era una mujer muy rígida, muy fría, que no le daba todo el cariño que un niño espera, ¿no?, en una edad tan temprana, mientras que su niñera pues sí se lo ofrecía. Pero por alguna razón la madre y la niñera discuten, de modo que la echan de la casa. No sabemos si quizás porque esta mujer tenía cierta afición a practicar esos ritos afrocaribeños que os decía antes, o por celos, ¿no? Porque el niño quizás siente más predilección por su niñera que por su propia madre, porque la madre no le da ese cariño que su niñera le da. El caso es que la echan y la niñera pues confecciona al muñeco a mano. Pero como os digo, esa mujer pues tenía conocimientos de esas magias, de esas religiones afrocaribeñas en los cuales la magia pues es algo que está unido como uña y carne, ¿no? Son los ritos vudú, los ritos judú, que es la variante del vudú que se practica en Estados Unidos, y otros, ¿no? Como lo mismo que pueden ser el candomblé, la santería, etcétera. Bueno, se supone que ese muñeco está hecho según ese rito. Y es un muñeco que la mujer le regala, que esta mujer, su niñera, le regala a Robert, pero es un muñeco envenenado, ¿no? Que realmente lo que quieren es hacer daño a la familia. Bueno,
Otras cosas que se dicen, por ejemplo, fijaros que alrededor de esto nacen toda una serie de leyendas que a veces no son tan ciertas como nos puede parecer. Se decía que estaba hecho de pelo natural. No, no es pelo natural, es pelo sintético y además el pobre se le está cayendo, se va decolorando porque, como os digo, tiene ya más de 100 años. Está relleno de lana de madera y dentro se supone que la niñera dejó una serie de huesos y un cristal de cuarzo que sería el hábitat de una entidad que supuestamente sería la que luego generaría toda esa parafernalia de efectos extraños que girarían en torno al muñeco. Bueno, el caso es que Robert Eugene se enamoró del muñeco en cuanto lo vio. Jugaba con él, hablaba con él, le sentaba con él, le vestía con su misma ropa y empiezan a pasar cosas extrañas en la casa, ¿no? Aparecen juguetes y objetos que han desaparecido de la casa, luego aparecen rotos por ahí. Los criados, que como os digo son gente supersticiosa, acostumbrada a ese tipo de ritos, le oyen hablar con otra voz. Es decir, Robert Eugene habla al muñeco y el muñeco parece responderle con otra voz. Probablemente el niño lo que hacía era impostar la voz y hacer como que su muñeco pues le hablaba. Hay un detalle muy importante aquí desde el punto de vista psicológico. Robert Eugene, así es como se llama el niño, le cede el nombre. Es como si le cediera la mitad de su mismo, la mitad de su personalidad. Él dice, mi muñeco se llama Robert. Yo me llamo Robert Eugene, pero mi muñeco se llama ahora Robert. No me llaméis Robert más. Robert es el muñeco. Robert es mi amigo, mi muñeco. Ahora a mí, llamadme Jean, que es el diminutivo como con el que se le conocía, ¿no? No le llamaban Eugene, sino Jean, de manera cariñosa. Él ya no atendía por el nombre de Robert. Le cede de alguna manera, como os digo, la mitad de su personalidad. Como os digo, tiene un trato casi como obsesivo, ¿no? Con su muñeco. E incluso, como os digo, los criados pues empiezan a ver que esos sonidos que él hace y que habla con el muñeco, pues empiezan, como os digo, son gente muy supersticiosa y a pensar que en el muñeco quizás haya algo, ¿no? Aparecen objetos rotos, juguetes. Cada vez que se le pregunta al joven Eugene, le dicen, lo hizo Robert, ¿no? Es una salida que tiene el niño para explicar ese tipo de cosas. Dice que él es el muñeco. La cosa llega a un culmen cuando en una noche, en mitad de la noche, en su habitación se oyen unos ruidos tremendos. Los padres van a ver qué ha ocurrido, entran y se encuentran con un espectáculo pues terrible. Por un lado, el muñeco Robert está en una esquina del cuarto. Por otro lado, el pobre Jean está acorralado en una esquina de su cama, mirando al muñeco, y los muebles de la habitación están prácticamente tirados por el suelo. Ha habido ahí una debacle absoluta. Le preguntan qué ha pasado, todos asustados evidentemente. ¿Cuál es la contestación? No lo hice yo, lo hice Robert. Esto se ha hecho tan famoso en Key West que es prácticamente una coletilla, ¿no? Todo el mundo allí dice, cuando quiere desasirse de alguna cosa, deshacerse de alguna cosa que no va con ellos, le dice, no, lo hizo Robert. Siguen pasando más cosas. Algunos de los criados que limpian dicen, no quieren limpiar en la sala de juguetes porque dicen que le han visto parpadear, que se oyen susurros, que se oyen cánticos que proceden del muñeco. Como os digo, aquí se mezcla el mito con otras cosas que no son tan verdad. Parpadear al muñeco, fijaros, no puede parpadear, no tiene párpados, son dos cuencas incrustadas en... Así que eso, igual que lo del pelo, sabemos perfectamente que no es cierto, que no puede ser, que es imposible. Bueno, el joven Jean crece, se va a estudiar a Chicago, después a Nueva York. En 1930 consigue sus estudios, se va a París y allí conoce a una pianista de Boston, Annette Parker, que se acaba convirtiendo en su mujer. Se casa en París, van hasta Nueva York, los padres de Eugene pues mueren y él hereda esa casa en Florida, en Key West, y van allí, van a la casa. Durante todo este tiempo, Eugene pues ha dejado a su muñeco allí, se ha olvidado un poco de él, ¿no? Después de haber crecido, pero ojo, cuando llega allí a Key West se lo encuentra arriba en el ático y comienza esa extraña e intensa relación con el muñeco, ¿no? Hasta tal punto, su mujer al principio pues se lo toma a broma, ¿no? Como es un pintor excéntrico y oye, pues tiene sus cosas, pero es que Eugene vuelve a retomar esa extraña relación que tenía con el muñeco. Si os dais cuenta, en la casa veis esa torre. Eso ahora mismo es un hotel con historia. Arriba le crea una habitación al muñeco, para él, con muebles a medida.
y le pone en las ventanas. La torre, como habéis visto antes, está rodeada por ventanas y lo deja allí para que el muñeco Robert pues pueda entretenerse con la gente que pasa, etcétera. Empiezan a surgir extraños rumores acerca de ese torreón. Los niños que vienen del colegio ya no quieren pasar por allí porque dicen que ese muñeco les mira. En algunos casos los vecinos dicen que cuando no están los Robert en casa, los Otto en casa, el muñeco se le ve saltar de una ventana a otra y cosas por el estilo. Empiezan a crearse una mitología en torno a ese torreón y ese extraño muñeco que está encerrado ahí de alguna manera. Bueno, todo esto sigue creciendo entre el vecindario. En 1974, el pintor Jean pues muere. Annette, su mujer, Anne, ese mismo año pone a la venta la casa y ella pues vuelve a Boston. Ese mismo año también hay una anécdota de un fontanero que va a hacer una habitación nueva. En esa habitación nueva pues está Robert sentado en una silla, él va con sus herramientas, sube, baja, haciendo sus cosas, sus labores, y pues según cuenta este fontanero, contó en un periódico local, bueno pues al principio le mosqueaba el hecho de encontrar a Robert cambiado de posición, etcétera. Bueno, pues nada, sigue a sus cosas, sigue a su trabajo, termina y en un momento dado pues está recogiendo sus herramientas, va bajando y según va bajando por las escaleras oye una risita de niño, sube, allí no hay ningún niño y sale, pies para que os quiero, corriendo de la casa con el susto ya de haberle visto cambiar de postura. Ya la risa evidentemente pues es el punto final, como quien dice. Dos vertientes o dos variantes del mito de lo que pasa a continuación. Hay uno que dice que la casa que está puesta en venta pues es comprada por una familia, que esa familia tiene una niña pequeña y que esa niña pequeña pues ve a Robert, pues también se lo regalan sus padres como un juguete, pero que la niña empieza a tener pesadillas, que el muñeco Robert va por la habitación, que quiere ahogarla, que no la quiere bien. Se supone que esa mujer de mayor pues también da declaraciones en periódicos donde dice ese muñeco no me quería para nada. El perro, tienen un perrito la familia, pues también tiene problemas, aparece un día como envuelto entre las cuerdas de una persiana. Por supuesto, ¿quién lo va a hacer? Pues Robert. Pero sí os puedo decir que esto es otra leyenda absolutamente falsa. Ni hay ningún registro en el que podamos encontrar a esta mujer, ni nada de nada. ¿Qué ocurrió realmente? La casa la compró pues un familiar de los Otto, ¿no? Una mujer llamada Myrtle Otto Reuter, que era ya una mujer mayor cuando compra la casa. Y eso sí, ella tiene sus cosas con el muñeco, no le gusta, dice que se mueve, etcétera. En 1994 lo que hace es donarlo al museo donde está ahora, al Museo Key West. Y ahí le tenéis en el museo. Y a partir de ahí sigue la leyenda, sigue el mito. Lo único que tenemos es eso, la relación intensa, psicológica, tremenda, entre el pintor y su muñeco y ese miedo de esta mujer que lo dona al museo diciendo no quiero saber nada del muñeco, ahí lo tenéis. Cosas que han ido diciendo reporteros que han ido para allí. Robert se hizo muy famoso desde el momento en el que Malcolm Ross, un reportero de un diario local que es el Solaris Hill, pues dice que le va a hacer fotos, que ese muñeco le mira de una manera muy extraña, que hablando con otro personaje mientras va a hacerle pues hablar con la gente del museo y habla con otra persona, le dice que el propio Otto debería estar un poco tocado del ala, ¿no? Que hablaba con el muñeco, que lo vestía, que le hace una habitación. Él dice que la cara del muñeco cambia y como con una expresión de odio, ¿no? Al hablar mal de Otto, como que no le ha gustado, y llega incluso a afirmar ahí había una inteligencia, había algo detrás en ese muñeco que nos estaba escuchando y que nos entendía. Las fotos no le salen bien, salen desenfocadas. A partir de ahí la leyenda crece de manera brutal, ¿no? En el propio museo empieza a aparecer una serie de anécdotas que van haciendo crecer, como digo, la leyenda por mucho. Por ejemplo, un cuidador sale del museo, el último, apaga las luces, al día siguiente se encuentra con que las luces, y justamente las del muñeco, las que apuntan al muñeco, están encendidas. Se dice que el muñeco tenía polvo en las suelas, como que había estado correteando por ahí. De nuevo, los cuidadores del museo, pues bueno, después de eso del polvo en las zapatillas, por lo visto es cuando le ponen la vitrina, él está encerrado ahí en una vitrina de cristal, que cambia de postura, que se oyen risas,
que hay cambios de expresión. Hay veces que se lo llevan a otro museo y entonces lo que hacen es dejarle caramelos de menta. La gente que va a verle, porque los visitantes del museo van realmente a ver a Robert, ¿no? Tiene pues centenares de visitantes. Le dejan caramelos de menta y al día siguiente aparecen los papelitos abiertos. Los del museo dicen que es Robert, que le gustan mucho los caramelos de menta, que se los dejan los caramelos de menta para que no se dé unas vueltas por el museo, ni la líe por ahí, y que bueno que aparecen esos papeles ahí. Bueno, Robert es todo un espectáculo mediático allí. Fijaros que tiene su propio mail, aquí tenéis una captura que hice pues hace nada, hace un par de días, de su propio Facebook, donde el propio Robert se supone que contesta a sus fans, etcétera. Por mail también responde, y es que fijaros la curiosidad. Robert maldice a aquellos que le hacen fotos, y fijaros la cantidad de visitantes que van al museo pues a hacer fotografías, ¿no?, de Robert. Lo que veis aquí atrás, las fotos, según dicen, no salen bien, las cámaras se estropean, las fotos salen en blanco, salen borrosas, salen defectuosas. Y luego además afirman que después, si no le pides permiso para hacer esas fotos, pues Robert te lanza una maldición. Y esas maldiciones pues hacen que te pasen todo tipo de cosas. La gente que ha ido al museo le manda las cartas en las que le pide perdón. Todo esto son cartas postales en los que, hablando a Robert, perdona, no te pedí perdón para hacer la foto, no solamente me ha pasado que se me rompió la cámara, tuve problemas con el coche, montones de cosas, por favor levántame esa maldición. Es otra de las curiosidades, ¿no? Fijaros en otra cosa también, antes hablaba del merchandising asociado a Annabelle. Aquí no podía ser menos. Se dice, se supone que el fantasma de Annette sigue en la casa del artista, que ahora mismo es un hotel. Se generan una serie de tours, ghost tours, como dicen en inglés, tours de fantasmas, que el propio museo propicia, como veis ahí, en el que pues por un módico precio pues te llevan a ver a Robert para que te hagas la foto, pidiéndole permiso, por supuesto, te llevan a la casa del artista que lo veas. El propio guía dice que ha visto una mujer de blanco en la casa del artista bajar por las escaleras. La gente que se hospeda, que ahora es un hotel, que se hospeda arriba, dice que han escuchado pasos y como una presencia al lado de la cama. Se supone que es el fantasma de Anne, que está vigilando la casa para cuando Robert vuelva, ¿no?, a hacer de la suya. Yo lo que quiero, que es real o no, lo que sí tengo muy claro es que hay un negocio alrededor de estos muñecos pues alucinante. A mí, cuando veo pasta de por medio, la credibilidad me baja muchísimo. Pero bueno, lo que sí os digo es que de todas maneras no dejan de ser historias para disfrutar, ¿no?, y que son buenos guiones para una película. Rápidamente, porque ya no nos queda tiempo, otra muñeca en un museo, Mandy. Fijaros qué pinta tiene. Otra muñeca que tiene más de 100 años y que por lo tanto está deteriorada. Está en el Museo Quesnel de Canadá. Forma parte de una serie de muñecas hechas en porcelana, creadas entre 1910 y 1920, una mujer en 1991 la donó al museo. La encargada del museo, que es Ruth Stubbs, pues nada, lo tomó como un objeto antiguo, evidentemente, la metió en una bolsa de plástico, posiblemente pues tenía insectos dentro, etcétera. Pero la gente del museo empezó a decir también cosas extrañas, ¿no?, que se movía, que cambiaba de postura, que te sigue con la mirada, ese tipo de cosas asociadas a los muñecos. Sobre todo que objetos y alimentos en la nevera del museo, de los trabajadores del museo, pues aparecían en otra parte o directamente desaparecían. Alguien se comía los sándwiches de la gente. No, aquello genera, como os digo, pues también un montón de inquietud. La cosa más loca, dicen que uno vio cómo se caía y que caía sangre de la propia cara del muñeco. Eso es adornar con cosas extraordinarias, lo que ya es un mito de por sí curioso. También anécdotas con el fotógrafo. La fotógrafa del museo afirma que ya estaba ella con su novio, tienen que hacer fotos para catalogar los objetos. Se sintió mal haciendo las fotos con el muñeco, al día siguiente va a revelarlos, está revelando y la ven salir absolutamente pálida porque dice que mientras está revelando las fotos, pues había escuchado como un suspiro justo, que incluso había movido su pelo por detrás, el aliento llegaba hasta ella, y que había escuchado un golpe detrás, pues fuerte, intenso, como que algo se había caído. Además, cuando habían llegado, las cosas estaban esparcidas por el suelo. Y salió por patas, como quien dice, del cuarto oscuro, ¿no?, donde revelaba las fotografías. Pues como os digo, montones de anécdotas. Una persona que tenía fama de ser psicómetra en el museo, de tener percepciones cuando cogía objetos, decía que Mandy había visto muchas cosas feas durante su vida como juguete. El caso es que Ruth Stubbs, después de todas estas cosas, se entrevistó de nuevo con la mujer que le había regalado la muñeca, y la mujer que le decía que, en principio le decía
que se lo había regalado porque no le gustaba el aspecto de la muñeca y no quería que su hija jugara con esa muñeca de su abuela. Pero acaba confesándole que es que una noche, la tenía en el sótano, una noche escuchó el llanto de un niño, había bajado por el sótano para buscar a ese niño no aparecía por ningún lado y lo que había es una ventana del sótano abierta, por ahí entraba, se movían las cortinas, se movía el aire que procedía de fuera, ni había niño ni nada. Ella, asustada, había donado a esa muñeca Mandy, la tercera muñeca en este ranking que también está en un museo, pues al museo. Voy a ir ya prácticamente, no queda tiempo, así que pues muy rápidamente. Otras muñecas famosas son Amanda, una muñeca que ha sido vendida más de 20 veces en eBay, porque los dueños sucesivos que la van comprando afirman que cuando la tienen en casa, pues empiezan a ocurrirle todo tipo de rachas de mala suerte. En un caso una mujer incluso decía que se apoderaba de su mente y que no podía dejar de pensar en ella. Tuvo en un momento dado una alucinación, una de esas alucinaciones hipnopómpicas en las que, asociadas como os digo a la parálisis del sueño, en las que vio como su pie estaba azul y congelado, iba a llamar ya a una ambulancia a gritar, cuando de repente mira la muñeca y ve que tiene una sonrisa malévola y al rato pues desaparece, ¿no? Cosas así. Evidentemente para mí me parece un caso de sugestión pues tremenda. Muñecas de todas partes. Esta muñeca apareció en Malasia vendada con lo que se llama el Bismillah, que es digamos que la contracción de una frase que aparece en todos los suras del Corán menos en uno, que es en nombre de Alá, el clemente, el misericordioso. Se decía que había sido dejada allí puesta por su dueño y vendada durante todo el camino para que no pudiera volver a casa, y con ese nombre sagrado pues cubriéndole sus ojos. Durante un momento dado pues tuvo su momento de gloria. En realidad es obra de una artesana que se llama Christie Creepy Dolls, que se encarga, de alguna manera, pues se encarga de hacer este tipo de muñecas un tanto de aspecto siniestro. Coleccionistas, no a todo el mundo le da miedo, hay gente que incluso las colecciona. Esta mujer es famosa en Inglaterra, se llama Catherine Riddick, ella es escocesa, vive en Glasgow. En 2008 en Estonia, cuando vivía en Estonia, tuvo ya una serie de experiencias, podríamos decir, paranormales. Ella decía que en el sótano de la casa vivía un hombre de mediana edad que incluso llegó a dejar marcas en las manos de su hijo pequeño, es decir, algo bastante terrorífico, que se había hecho con un medallón, asociado a una niña de 11 años, apuñalada por un chico de 12. Bueno, a partir de ahí empieza a tener una serie de experiencias y ella lo que hace es coleccionar muñecas que va encontrando por ahí. Tiene, hasta el momento que yo sepa, 13, posiblemente ahora ya tenga alguna más. Cada una de ellas con una historia. Cuando se hace una muñeca, ella pone pues, su grabadora para tratar de captar psicofonías, para ver qué tipo de entidad las habita, y ahí tenéis algunas. Por ejemplo, Mystical, que fue la primera que adquirió, se supone que está habitada, entre comillas, por una mujer sabia de 103 años, como dice ella, que le dijo así a ella misma, pues, y además le hace apagar las luces, una serie de cosas, ¿no? Michael, que es el espíritu de un niño de 8 meses que habría sido asesinado por su propia madre en 1980, esa la adquirió en 2011. Pearl, que está habitada por una mujer suicida de 20 años. Ashley, una mujer atropellada que según ella le esconde las llaves del coche, cosas muy curiosas. Trina, que está habitada por una mujer de 30 años, supuestamente acusada de bruja y muerta en la hoguera. Ágata, que es ni más ni menos que está habitada por 3 espíritus. Fijaros, así hasta 13, ¿no? Y evidentemente también es carne de cañón pues para gente que se dedica al estudio de lo paranormal. Ahí lo que estáis viendo es la página web de The Haunted Doll House. Es una gente que se dedica al estudio de los fenómenos paranormales en Les Mountains, en Pensilvania. Lo que estáis viendo es una cámara web que está apuntando continuamente a una serie de muñecos, supuestamente, según ellos también, malditos, para que todo el mundo pueda verlos, a ver si en algún caso se mueven, aparece alguna luz o algo por el estilo. Otra imagen. Y lo que os decía al principio, esto como veis son muñecos en museos, como os digo, hay mucho merchandising alrededor. A mí lo que me parece interesante es el miedo, ¿no? El conocernos a nosotros mismos, el que estas cosas nos den miedo. Y parece que va a seguir. Los seres humanos, aunque estemos rodeados de tecnología, aunque vivamos en un mundo lleno de máquinas, de móviles, tenemos los mismos miedos que tenían nuestros ancestros en una cueva, ¿no? Y el miedo a esas cosas que se parecen a nosotros, pero no lo son, sigue vivo. El miedo a los robots. Fijaros, por ejemplo, en el 2016, en la ciudad china de Hefei, una serie de científicos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China presentaron a Jia Jia, que ellos llaman la diosa robot. Es esa que veis a la izquierda. Ahí veis algunos haciéndose selfies con ella. Mueve los labios, habla contigo, mueve los labios perfectamente, mueve los ojos, da bastante
miedito. Tienen ahora, por ejemplo, recepcionistas de hotel que son robóticas. Es el siguiente paso del miedo, de la fobia, a las muñecas, ¿no? Y con esto termino. Fijaros que ese miedo va a ir cambiando. Ahora mismo es el miedo a los androides, pero es prácticamente el mismo miedo. Miedo a los objetos que se parecen a nosotros. Y ahora no me queda más que agradeceros vuestra presencia, haber aguantado esta sucesión, esta procesión de muñecos extraños y curiosos. Y bueno, si queréis más información, Objetos Malditos es el libro en el que trato este y otro tipo de objetos, y algunas de las cosas que hemos visto también, como esos rituales egipcios, etcétera, pues también los tenéis en mi otra obra, que es Magia en el Antiguo Egipto, donde doy un repaso al pensamiento mágico de esa civilización fabulosa que es Egipto, ¿no? Con esto, pues muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Javier. Y ahora, si nos permitís 5 minutitos de descanso para que preparemos todo lo de la mesa redonda y enseguida volvemos, ¿de acuerdo?